Como el doctor Vela es nuestro invitado que viene del exterior, le doy la bienvenida y la palabra. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y a la organización por haber contado conmigo para este diálogo, porque está planteado así, un diálogo que no sé por dónde vamos a salir, no sé qué nos va a inspirar esas canciones que hemos oído tan bellas de la zona del Calabria, ahí en Italia, pero yo creo que tenemos, por lo que hemos visto, muchas cosas de las que cambiar impresiones, sobre todo en ese aspecto de la cultura, en líneas generales, gastronómicas en general, y de los nuevos hábitos que la gastronomía tiene. Yo, en cualquier caso, hay una cosa, o dos, una importante, que me parece antes de empezar este diálogo, que la comentaba antes con Iturriaga, con José Iturriaga, y es ese hecho que yo creo que es histórico, que se ha producido en la guía, quizá, con más prestigio que existe en el mundo, que es la guía de los 50 mejores restaurantes, 50 Best Restaurants in the World, esta guía hecha en el Reino Unido, que tiene un porcentaje altísimo de cocineros y profesionales, entre los 300 o 500 y pico del jurado, y fíjense, se ha producido el hecho histórico de que entre los 10 primeros, y voy a matizar, entre los 9 primeros, hay 5 restaurantes de México y España. Es algo inaudito, que no había ocurrido nunca. Los 10 primeros, este año, 3 son españoles, 2 son mexicanos, 1 brasileño, 1 peruano, 1 de Dinamarca y 2 italianos también, italianos además nuevos y demás. No hay franceses, no hay japoneses, no hay orientales. ¿Qué ha pasado aquí? Algo muy grande ha cambiado. Aparte de eso, tengo que decir que de los 2 restaurantes mexicanos, en esos 9 primeros puestos, pues uno de ellos tiene una gran consideración y un gran prestigio, que es el restaurante Pujol de México DF, pero el otro se han resistido mucho las guías a alzarle en esa categoría que tiene ahora, y es un restaurante, a mi modo de ver, fantástico, que es el Quintonil, también de México DF. En cuanto a los españoles, lo curioso de este caso es que los 3 restaurantes españoles que están ahí, porque esta era una guía en que las grandes estrellas siempre habían sido 3 restaurantes españoles, el Bulli con Ferran Adrià, mientras existía, Muariz con Andoni Luis Adúriz, que está este año en el 20 o 21 por ahí, y le han declarado el restaurante más científico de Europa, científico un poco como esa connotación que otros dicen que es más experimental o más conceptual, y el tercero, el Celler de Can Roca, como otro sitio de toda la vida. Esos eran los de siempre. Pero este año están, fíjense, un restaurante en el número 3 mundial, que es el Disfrutar de Barcelona, que son 3 cocineros, 3 que estaban en el equipo del Bulli, y hacen una cocina pues como muy informal, digamos, casi esa cocina de tapas que te están sirviendo, espontánea, vital, etc. Otro, que es un restaurante espectáculo por completo, con crestas, melenas, etcétera y tal, de alguien que viene de los bajos fondos y que ahora se ha alzado con un premio de esta categoría, que es el restaurante Diverso en Madrid. Y el tercero es un restaurante que es el restaurante más austero de todo el país, que es en el Valle de Aspe, de Nachondo, en el País Vasco, que es un restaurante solo de hacer cosas al horno. Todo lo hace al horno, la carne, todo absolutamente, las setas, el pescado, los dulces, todo. Pero ese restaurante es la sencillez y la tradición llevada al límite, a las máximas consecuencias, lo cual no deja de ser muy interesante para cambiar impresiones de qué es lo que pasa un poco en la cocina actual. Después, otra cosa que les tengo que decir, y ya no voy a enrollar más porque tenemos que conversar, es que les confieso que en esta vuelta a México
que hacía 6 años que no venía. Estuve en Guanajuato dando una conferencia sobre Don Quijote y la música, curiosamente. Y entonces en esta vuelta a México me he hecho ayer todo el día sentirme profundamente como una vuelta, fíjense, casi a lo que es el hogar, en esa conexión de México y España por todos los lados y algo de Italia. Cuando por la mañana, en la primera de las charlas que tuvimos ocasión de escuchar en el carrusel, estaban Juancho Sánchez y Bruno Oteiza, dijeron en un momento determinado, fíjense, cosa curiosa, que los dos eran alumnos de Luis Irízar. Casualidad de la vida, yo también. Mi único maestro de cocina ha sido Luis Irízar, con lo cual he tenido esta mañana a Juancho que darle un abrazo y ayer a Bruno Oteiza de esa correspondencia. Por otra parte, y de San Sebastián, tengo que decir que el gran restaurante mexicano de San Sebastián es una cosa, un tema filial que ha hecho Andoni Luis Adúriz y que ha puesto un restaurante en que su equipo tiene un equipo mexicano de una cosa verdaderamente maravilloso, con lo cual es una conexión profunda en el sentido de lo que son los afectos en este mundo de la gastronomía. Y ya la última de estas conexiones, un poco para centrar el tema y de la que estábamos hablando hace un rato José y yo antes de subir al escenario, está en que esta mañana no nos hemos podido resistir y como el horario del curso es un horario que realmente, gracias también por supuesto a Gloria, nos tiene tan absortos, y ayer por la tarde fuimos a la iglesia esta que está ahí al final, el hospicio y tal, y habían cerrado, hemos dicho bueno pues mañana no comemos pero volvemos y tal, pero hemos ido esta mañana tempranito a 2 mercados, al mercado de San Juan de Dios y al mercado de Corona, y entonces en los 2 mercados, curiosamente, sobre todo en el de San Juan de Dios, hemos visto algo que yo hasta ahora, en tal dimensión, solo lo había visto en el mercado favorito de Ferran Adrià, que es el mercado de Belém do Pará, ahí en Brasil, en la desembocadura del Amazonas. Esa enorme cantidad de lugares en el mercado, inmensa, se ha convertido en un gran restaurante o una gran cadena de restaurantes. Algo que vemos que está pasando. México tiene esa tradición, por supuesto, y José va a dar ahora un coloquio en el carrusel sobre el tema de comer en los mercados, pero que en España es uno también de nuestros temas de conversación, porque la gente ya le estaba contando a él que hay cocineros con estrella Michelin que dejan la estrella Michelin, no quieren saber nada ya de esa forma antigua, vamos a llamar, de comer, y han puesto sitios en los mercados, y tenemos sitios japoneses, y tenemos sitios mexicanos, y tenemos sitios como este de una correspondencia entre Sudán y lo que es Madrid en este caso. Claro, todo esto nos abre una gran cantidad de hacia dónde vamos. ¿Dónde va la cocina tradicional? ¿La hemos recuperado? ¿La estamos recuperando? ¿Está cambiando todo? ¿Están cambiando los hábitos? Eso de ir a los restaurantes un poco muy puestos, muy de lujo, muy de tal, se está arrinconando cada vez más. Queremos el diálogo, queremos que la familia, que la cocina sea el acto cultural de sentirnos en una gran familia. Bueno, ya ven qué rollo, les he soltado. José, ¿qué nos dices? Ciertamente el tema de este diálogo, como lo han visto en su programa, es el estado que guarda la cocina tradicional española, mexicana. Y Juan Ángel, hiciste muy buena introducción porque con ese dato de los restaurantes de ambos países en esos primerísimos lugares de un ranking mundial, bueno, es notable, es realmente como para llamar la atención. Y yo quisiera también ahora, en ese mismo orden de ideas, hablar más específicamente de la cocina tradicional, no solo mexicana. Yo creo que todas las cocinas tradicionales del mundo se enfrentan al fenómeno de la globalización, porque la globalización, aunque originalmente es un fenómeno económico, en donde se tiende al libre comercio y otras cosas más, devino fenómeno cultural. Y ciertamente ahora la globalización lo que ha implicado es el desdibujamiento
de las fronteras culturales de los pueblos. Y eso puede ser un gran enemigo de las cocinas tradicionales. España pues tiene una frontera con Francia fundamentalmente, aunque por allá hay un pequeño país metido, pero es una frontera con dos países de una altísima cultura, España y Francia. México tiene más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que es un país extraordinario en muchos sentidos, pero no en el cultural, muchísimo menos en el gastronómico. No existe una cocina estadounidense. Entonces, además, Estados Unidos es el líder de la globalización en todo el planeta. Entonces, sí es una vecindad muy peligrosa para la cocina tradicional mexicana, pero tampoco hay que exagerarlo. Les voy a dar unos datos. En Estados Unidos hay más de 85,000 negocios de cocina mexicana, restaurantes, fondas, tiendas de ingredientes de cocina mexicana, stands de ingredientes mexicanos dentro de autoservicios, incluso, por supuesto, muchos Tex-Mex, pero más de 85,000, entre buenos, malos y regulares. En cambio, en México es bastante menos de 2,000 los lugares de hamburguesas que existen. Porque si quisiéramos hablar de cocina estadounidense, pues su ícono, si así se le puede llamar a eso, es la hamburguesa, que además su nombre mismo denota un origen más bien germano, de Hamburgo. Y si nos vamos al otro, a los hot dogs, pues allá son frankfurters, que también nos remiten a otra ciudad alemana. Pero bueno, en México esas cadenas de mucha fama de hamburguesas, entre todas esas cadenas son como 1,100 y tantos negocios en toda la República Mexicana. Y echémosles otros 800 de las que no son de cadena, que hay muchos puestos de hamburguesas por ahí. Pero ¿cuántos puestos tenemos de tacos en nuestro país? Solo en Guadalajara, lugares de cocina mexicana, muchísimo más que esos menos de 2,000 que hablábamos. Entonces, sí estamos, en cuanto a la globalización, ante un fenómeno que hay que tener presente, pero en cuanto a la cocina mexicana, tampoco hay que exagerar los riesgos. Los mexicanos, la gran mayoría de todos los mexicanos, no hay día que no comamos una o más tortillas, seguramente frijoles es el mismo caso, y chile, porque esa es la trilogía que integra la cocina tradicional mexicana: maíz, frijol y chile. Entonces, bueno, en mi caso personal, es extraordinariamente raro aquel día en que no comí cuando menos una tortilla y frijol y chile. En cambio, pues cada cuando comen los mexicanos en promedio una hamburguesa. Pues yo creo que a nivel nacional y en promedio, pues debe ser como una vez al mes, en mi caso personal, una vez al año, y hechas en casa, por supuesto. Entonces, esa permanencia de la cocina mexicana nos remite a información que es impresionante de los criterios fundamentales que siguió la UNESCO para reconocer a nuestra cocina tradicional como patrimonio cultural de la humanidad. Fue precisamente la antigüedad de esa trilogía maíz, frijol, chile, porque el maíz está demostrado por científicos no mexicanos, por cierto, sino sobre todo estadounidenses. El maíz tiene alrededor de 8,000 años que se domesticó en lo que hoy es México, y el frijol y el chile alrededor de 5,000 años. Pero esa antigüedad milenaria no está ahí en una vitrina de un museo. A esa antigüedad se suma una continuidad de milenios y se llega a una actualidad. En pleno siglo XXI, el eje de la cocina tradicional mexicana sigue siendo
precisamente maíz, frijol y chile. Entonces, cuando hablamos del enunciado de este diálogo, Estado que guarda la cocina tradicional mexicana, bueno, pues sin duda que está viva, vivísima, y sin la menor duda que en materia de gastronomía México es una potencia mundial. Entonces no tenemos ese riesgo tan grave de la vecindad con el país líder de la globalización mundial. Y te paso el micrófono nada más apuntando algo, porque tiene que ver con esta trilogía que mencionaba yo, que no es una trilogía meramente popular, pues de algún porcentaje importante de los mexicanos. Es una trilogía que cubre a todos los estratos socioeconómicos de los mexicanos, porque esa es una característica notable de nuestra cocina tradicional, que somos afectos a ella, desde los más modestos mexicanos, desde los más humildes hasta los más multimillonarios. No hay un mexicano que no coma tortillas, frijol y chile. Pero además de esa cobertura poblacional, también hay otro fenómeno interesante, y con esto concluyo, el que esa trilogía también tiene una cobertura territorial completa. No obstante que tenemos muchas cocinas regionales perfectamente diferenciadas entre sí, la trilogía maíz, frijol, chile va desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala, y más allá de la frontera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay cerca de 35 millones de personas de origen mexicano que siguen comiendo esa trilogía en sus casas. No ignoramos, por supuesto, la importancia del trigo, sobre todo en la frontera norte mexicana, pues por la tortilla de trigo y la panificación maravillosa de toda la República Mexicana. Pero esa trilogía maíz, frijol, chile tiene una presencia que nos da identidad en todo el país y en todos los estratos de la población. Por favor, Juan Ángel. Voy a seguir en las pautas que has dicho y volver al título del estado que se guarda de la cocina tradicional. Yo creo que en este momento hay una unión muy profunda que no sé si nos damos cuenta hasta qué punto llega de lo que es las esencias, las bases y los fundamentos de la cocina en México y en España. Sí que quiero decir que en unos talleres de gastronomía que se han hecho en España entre la Universidad Carlos III y el Círculo de Bellas Artes, se hizo una encuesta, curiosamente, sobre cuál era España aparte, por los alumnos y hasta por la presidenta de la Academia de Gastronomía, el país que realmente tenía una cocina para los españoles más rica, más seductora y más cercana. Y salió unánimemente, todos esperaban, no, va a ser Francia, que está allá al lado, va a ser, no. Salió México en primer lugar y de una forma casi unánime. En cuanto, me ha gustado de estos días una de esas frases que se han dicho, sin maíz no hay país, esta cosa y tal, en esa defensa del tema del maíz aquí como una de las constantes del intercambio y de la colaboración entre España y México. Yo creo que las tres cocineras que han venido de España durante estos días, de diferentes regiones, son tres testimonios verdaderamente extraordinarios, elegidos con muchísimo cuidado de lo que es el tema de la implantación de la cocina tradicional en el sentido de la alimentación moderna, no de esa cocina globalizada y de diseño, no, sino de lo que es la cocina de las esencias del futuro. Y entonces, por supuesto, que ya sé que habló del azafrán, Teresa Gutiérrez ayer, que es una artistaza del azafrán, y hay un punto de conexión con el pimentón extraordinario, y los máximos especialistas en el azafrán de España me han reivindicado continuamente que en México el azafrán tiene un nivel de atracción inmenso, lo cual siempre está bien. Pero lo que iba a decir es que el tema del maíz a mí me ha obsesionado a la hora de venir, y de hecho una chica que se ha marchado esta mañana, que intervino ayer en las dietas alimenticias, María Busta, asturiana y demás, es una gran especialista dentro de la zona de Asturias
en lo del maíz. Y ayer hablaron en la conferencia, en el diálogo permanente que se hizo ahí en el carrusel, hablaron de la tradición del maíz en Asturias y de la correspondencia un poco más oculta en la cocina española. Como ella no habló o no ha hablado del maíz, curiosamente, porque el tema en el que se basó un poco el coloquio, pues no, aunque sepa mucho, no lo habló, yo curiosamente, como estaba preocupado, hice un poco, pues como de periodista de los de antes. Y entonces fui a ver cómo estaba instalado el maíz, ya no en los profesionales de Asturias, por ejemplo, que Asturias es una región con las guisanderas como fenómeno cultural verdaderamente importante, sino en los cocineros aficionados de casa, los cocineros amateurs, por completo. Y a uno de estos aficionados a la música, Javier Noriega, le dije: ay, tú que eres asturiano, ¿tú sigues haciendo, o en tu casa haces platos de...? Sí, 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 claro, yo hago maíz, y con mucho maíz. ¿Por qué no os venís un día a casa y os preparo una comida de maíz? Muy bien, fuimos un día a casa y nos preparó una comida de platos de maíz. Me he traído la lista. Preparó 8 platos de maíz. En berzao frío, puedo leerles la receta inclusive. Probe, boroña preñada, torteles de maíz con pollo al ajillo en salsa de roquefort y chorizos a la sidra, espuma de fresas, galletas de maíz al ron, incluso en los postres. Insisto que me he traído en alguno hasta la forma de que hizo los platos. Que una persona anónima en su casa te invite, cuando le haces una sugerencia mínima de cómo está su cultura, cómo permanece el maíz, y te prepare una cocina en plan amateur de 8 platos con el maíz, nos dejó deslumbrados a todos los que estuvimos, y nos sirvió para comprobar que ese producto, como el maíz, está ahí. Por supuesto que los frijoles, las alubias, como decimos nosotros, pues un poco hasta casi son el soporte de uno de los platos nacionales, como es la fabada en la propia Asturias y demás. Las legumbres en España son algo muy extendido, como muy bien sabe Gloria Alarcón, que está en la primera fila y que ha estado ahí entre las alubias, los arroces, etcétera, cultivando lo esencial desde un punto de vista que llega y que se mantiene con la recuperación de la memoria de lo único que podríamos decir hasta cierto punto, esa memoria que está ahí matizada solamente, si me apuran, en 2 aspectos. Uno, el que tiene que ver completamente con que el producto esté en las mejores condiciones posibles, y en este momento yo creo que en la cocina española, y me da la sensación que en la cocina mexicana también, hay una enorme recuperación de la exquisitez del producto en sí, el producto, que lo que llegue desde el jamón de jabugo hasta el aceite, hasta las legumbres, hasta el pescado, hasta la caza, sea un producto estupendo. Y hay temas de auténtica crisis, por ejemplo, en el mundo de la caza, en España no hay codornices este año, casi no hay perdices. Está habiendo pues, cosas verdaderamente muy preocupantes en ese aspecto. Pero en fin, volviendo a todo esto que estábamos diciendo, y para no extenderme más, porque ya ven que las cosas que dice José son muy interesantes, sí que quiero decirles algo fundamental. En Madrid hay más de 200 restaurantes mexicanos, y están creciendo de una manera como ni los japoneses, que en su día tuvieron su momento y sus modas, y que ahora se han disparado de precio en todos, como los franceses, que ya en Madrid se cuentan con los dedos de la mano. La Brasserie Lafayette, pero con los dedos de la mano. Y sin embargo, ya todos los barrios tenemos 1, 2, 3 restaurantes mexicanos. Por otra parte, yo sí que quiero, y ya para terminar esta intervención, el destacar, aparte de esto que les decía, que fuimos al mercado esta mañana, al mercado de San Juan de Dios, y vimos aquella explosión, que claro, me decían en todos los sitios: ¿no quiere usted desayunar, señor? Unos frijoles, un mole, un tal. Y la verdad se me iban los ojos, pero acababa de desayunar en el hotel. No podía desayunar de nuevo, un picantito y tal, pero les aseguro que la próxima vez que vengo, yo me instalo aquí, cerca del mercado, en los desayunos, para ir a desayunar a los mercados, porque incluso
como costumbre, fíjense lo que me ha dicho José, ahí confidencialmente ahí, yo cuando fui a Barcelona la última vez, me fui al mercado de la Boquería a desayunar. Eso le dije, claro, no tiene la oferta el mercado de la Boquería de Barcelona, la que tiene el mercado de San Juan de Dios, que estábamos en el paraíso por completo, en la gloria, ahí viendo todo aquello y la amabilidad y la entrega. Hablando de la amabilidad, tengo que decirles que ayer improvisamos con los consejos que nos dan aquí los que están en el curso, los compañeros. ¿Dónde vamos a cenar? Queríamos hacer una cena de despedida a la cocinera de Asturias, que se ha tenido que ir porque tiene que dar una cena del gobierno español y del Principado de Asturias en Milán, en Italia, y entonces si no llegaba con los aviones y demás. Bueno, pues nos dijeron 2 sitios, no teníamos ni idea, y fuimos a uno de los 2. Y todavía estamos impresionados. Fuimos a un sitio, nos dijeron un sitio que se llamaba La Gorda, que no fuimos a La Gorda, pero fuimos a un sitio que se llamaba La Chata de Guadalajara. Bueno, tuvimos que hacer una cola de 40 minutos para entrar. Y en la cola estaba lleno de músicos ahí, medio mariachis, tocando allí, diciendo, gente que nos pedía, miren que tengo el niño, de un paso de agua, algo verdaderamente inaudito en la tradición un poco que tenemos nosotros y que refleja algo tan deseable como que la comida, yo no voy a decir porque eso no se ha perdido aquí, esa democratización, expansión, reflejo de la amistad que la cocina supone de compartir, pero vamos, en el sitio nos hicimos amigos de todos los camareros, de las señoras que limpiaban entre mesa y mesa que llenaban ahí aquello, e incluso después de habernos tomado, qué sé yo, cervezas, enchiladas, todo lo que el cuerpo, probando el mezcal, el tequila, viene un camarero y dijo, tengo una botella de 5 litros que tienen que tomarse ahora mismo aquí, porque tal. Afortunadamente, cuando llegó por la botella ya se había acabado. Pero eso da idea de lo que es la alegría, el compartir, el vivir intensamente, pero con un fondo, ojo, que todos los platos eran súper tradicionales y también en este momento en que al menos en Europa, yo creo que en todas partes, pero en Madrid, se han disparado los precios de los restaurantes con la crisis, con la pandemia, con toda la subida de la electricidad y el gas y tal, pues a un precio verdaderamente asequible, lo cual pues nos llenó de... Bueno, salimos con el corazón ensanchado. Lo que más me gusta de desayunar en el mercado de la Boquería en Barcelona, y hablo de las 9 de la mañana, mientras mi esposa estaba en el hotel con un croissant y un café americano, yo estaba con una tortilla española de berenjena con el huevo y una copa de vino tinto, sensacional. Y bueno, un desayuno que duró 1:30 porque hay varios tiempos en ese lugar. Pero quisiera destacar, volviendo al eje de nuestro diálogo, el estado que guarda nuestra cocina. Cómo hay una especie de caminos paralelos entre las cocinas tradicionales en cada país y las nuevas cocinas, las nuevas tendencias. Y esto es en España, es en México y seguramente en todos los países que tienen importantes cocinas tradicionales. Va abriéndose siempre un camino de la innovación, todo eso que ahora llaman cocina de autor, que implica la creatividad y que desde luego esa cocina de autor a veces tiene cosas extraordinarias, no siempre, y quién sabe si la mayor parte de las veces, pero bueno, se vale, es la creatividad, la cocina fusión, que muchas veces es más bien confusión. En fin, todo esto de alguna forma derivó de aquella tendencia francesa de la nueva cocina, y en México no faltaban, y a veces no faltan los pedantes que hablan de una nouvelle cuisine mexicaine, adivinar qué sea eso. La verdad es que yo estoy convencido que la cocina tradicional
que por cierto es la que reconoció la UNESCO, la cocina tradicional mexicana. Yo estoy convencido que esa es, y lo ha venido siendo, el eje gastronómico del país. Y los grandes chefs mexicanos, porque los hay por supuesto, no solo producto de la publicidad, sino realmente con una esencia gastronómica muy sólida, esos grandes chefs han llegado a hacerlo porque han seguido el eje de la cocina tradicional mexicana. Siempre digo medio en broma, pero también medio en serio, que esos grandes chefs lo que aprendieron no lo aprendieron en la escuela de gastronomía, lo aprendieron de sus mamás, de sus abuelas, lo aprendieron en los mercados, en las fondas, en las esquinas, en los zaguanes, en las banquetas. Realmente ahí es donde está la cocina tradicional mexicana. Cuando se habla ahora a nivel mundial de la street food, en México la cocina tradicional mexicana es básicamente desde sus orígenes street food, porque aquellos tianguis prehispánicos pues eran precisamente el entorno en el cual se daba nuestra cocina tradicional, que en ese tiempo no era mexicana, era prehispánica. Ya lo decíamos en la inauguración ayer, la cocina mexicana es una cocina mestiza, y ese eje fundamental de nuestra cocina mestiza pues lo da en primerísimo lugar todo lo que trajeron los españoles, que se añade a todo lo que ya teníamos aquí en México. Y estamos hablando de esa trilogía maíz, frijol, chile, absolutamente autóctona, local, pero que no sería nada nuestra cocina mexicana actual si no se le hubiera agregado todo eso que trajeron los españoles. Y digo trajeron porque lo trajeron, pero no era todo proveniente de España. Mucho de lo que trajeron era de otros lugares de Europa, o de África, o de Asia, o de islas del sureste asiático, más hacia Oceanía. Entonces, esa es nuestra cocina, y yo creo que las muy exitosas nuevas cocinas, que cada día hay más restaurantes y con éxito, como lo has mencionado bien, Juan Ángel, pues su éxito está en buena medida en que tienen presente qué es lo tradicional. Termino con un ejemplo, sobre todo porque veo muchos jóvenes que revelan su profesión en la que están, pues por el uniforme que traen, y me da mucho gusto cuando hay jóvenes. Para ponerse a innovar, primero tienen que dominar la cocina tradicional mexicana, sino a partir de qué van a innovar. ¿Ustedes creen que un pintor como Picasso empezó a dar brochazos así a lo loco, como pudiera parecer el que no entienda de pintura? Para llegar a pintar arte abstracto, primero se domina el dibujo, la naturaleza muerta, los desnudos, el paisaje y las técnicas, el óleo, la acuarela, pastel, y ya después se ponen a innovar y a hacer un cuadro de arte abstracto. No vayan a querer innovar sin dominar la cocina tradicional, porque no les va a salir nada que llame la atención. Dominen lo que dominan sus mamás y sus abuelas, y entonces van a ver qué geniales cosas pueden inventar. Perdón. Bueno, yo ampliando una de las cosas que él ha dicho, cuando ha hablado de la cocina mestiza, efectivamente, se me ha ocurrido citar algo que en un periódico en el que yo estuve escribiendo 28 años, un periódico que también debería de un poco devolver al periodismo tradicional y no al periodismo edulcorado que se hace ahora, lleno de intereses por todas partes. Pero en fin, eso no solo se trata, ya lo decía concretamente Giuseppe Verdi, dado que hemos visto antes a esta chica cantando esas canciones italianas llenas de encanto, pues Verdi siempre decía: ritorniamo al pasado, volvamos al pasado y encontraremos ahí el futuro.
Por eso ahí lo de la cocina es. Y entonces ahí, en ese periódico, cuando estaba en su esplendor en el país, en el año 2005, se dedicó un número, un pequeño suplemento, a la cocina mexicana. Era un número que lo escribía alguien que trabaja mucho desde hace años en América Latina, que es Ignacio Medina. Y les voy a leer un parrafito mínimo de 3 líneas para que vean. Lo titulaba La cocina que cambió la forma de comer en Europa. Y decía, ya en la portada, no solo de nachos, guacamoles y burritos vive la cocina mexicana, todo lo contrario. No es fácil encontrar una cocina tan variada y sugerente. México mostró a los primeros españoles que arribaron a sus tierras una despensa absolutamente novedosa. El tomate, el pimiento, el chocolate, las judías, la calabaza, el maíz, el cacao, el pavo. Ayer lo expresaba muy bien nuestra amiga Gloria Alarcón. Estos eran productos desconocidos en el viejo mundo y desde entonces han pasado a ocupar un lugar de honor en nuestros hábitos culinarios. Y luego pues decía que llegó a manifestar que una de las mayores obras de arte del mundo culinario que había conocido en su vida era el chile en nogada, que verdaderamente ahora también en España se ha puesto de moda y ya es el plato que todo el mundo aspiramos, encargamos, llegamos a los sitios, por favor, prepárennos. Yo la última vez que fui me tomé 3 platos, ya no comí nada más. Pero es que es una cosa gloriosa y yo creo que es un buen homenaje a esos 500 años que también se celebran de relaciones entre México y España, que luego, pues claro, vamos por los caminos. Yo venía con mis cocineras y con el marido de unas cocineras, y vamos paseando por las calles. Y dices que los mexicanos y nosotros somos hermanos, somos iguales. Y es así. Y en la cocina, en esa reivindicación de buscar lo que hay dentro de la tradición y lo que ha conformado todo el desarrollo del gusto y del sabor en nosotros, pues se encuentra aquí como ejemplo, y una prueba evidente es el bacalao a la vizcaína que hizo ayer para empezar el curso ahí el Juanso Sánchez, que verdaderamente se decía que era un producto que podría ser un plato de Zacatecas o no sé dónde, de algún sitio, y es verdad. Y entonces, claro, son cosas que nos reafirman en esto que estamos diciendo. El estado actual está en que se encuentran las cocinas mexicana y española, yo creo que son bastante similares. México ha sido siempre más avanzado. En España, en este momento, yo creo que hay un movimiento ya bastante concienzudo, hasta en muchos de los mejores restaurantes más creativos y más de vieja ola, vamos a llamar francesa, siguiendo tu ejemplo, pero se está volviendo a buscar. Y en los sitios, pues por ejemplo, en las últimas comidas que hice en Madrid, mire, le hemos preparado un tartar de jureles. ¿De jureles? Sí, de jureles, un pescado que es muy poco, se toma en Galicia, mucho y demás, pero que no es una cosa corriente y tal, y ya es lo que te presentan los cocineros creativos, los que están en las guías, en los reconocimientos, te lo presentan como las grandes novedades y lo que hay que descubrir, si no se conoce, tomarlo, asimilarlo y disfrutarlo a tope. Son 12:10, no sé, Víctor, ¿qué dispones? No quiero, ustedes no han concluido, yo sé. Hay un platillo que ha mencionado Juan Ángel y que es el chile en nogada. Aquí tengo los ilustres poblanos, ahí está uno, ahí está otro, que son los más chauvinistas del mundo respecto a la cocina. Y yo he visto en Puebla a veces casi llorar a algún cocinero o cocinera cuando les decimos, ¿sabes cuántos ingredientes mexicanos hay en el chile en nogada? 1.
el chile. Todo lo demás viene de todo el mundo conocido, sobre todo el Mediterráneo, pero bien, hay uno que es de Puebla y de territorio mexicano. Es solo para ilustrar lo que estamos diciendo aquí del mestizaje. Entonces, también los he visto llorar a los mexicanos cuando les dices que la nuez no es de aquí, que la jamaica no es de aquí, que el mango no es de aquí. Entonces, pues ya reconozcamos que nuestra cocina viene de todas partes. Permítanme agregar a lo que acaba de decir la doctora López Morales, permítanme agregar rápidamente que aquí en el mercado San Juan de Dios, como todo buen mercado mexicano, en el segundo piso están las fondas. Y es impresionante que están fondas mexicanas y hay algunas fondas japonesas, y en una puede uno comer el caldo michi de pescado de Michoacán y de Jalisco, de aquí de Chapala, y en la de al lado la sopa miso de los japoneses. Y ahí un restaurante para turistas, es absolutamente popular, ustedes que son de aquí lo saben. Entonces, impresionante. Aquí en el mercado de Tapachula, el agua fresca de limón tiene un saborcito exquisito porque lleva molido jengibre, por supuesto también derivado de las influencias orientales, la población china y japonesa de ahí. Y en ese mismo mercado donde venden la verdura, que a veces ya vienen bolsitas para la sopa juliana, las señoras que trabajan, que no tienen tiempo, la juliana ya viene la verdurita picada, pues también tienen a un lado toda la verdurita lista para el chop suey, con sus germen de soya. Es decir, el mestizaje es impresionante. Y tengan presente que la cultura es un fenómeno vivo. La cultura que no es dinámica se muere. Entonces, pues la cocina, que es un fenómeno cultural, es lo mismo. Yo defiendo mucho la cocina tradicional y siempre es mi bandera, pero eso no quiere decir que no podamos reconocer que evidentemente está siempre enriqueciéndose con el mestizaje. ¿Alguien quería intervenir? ¿No había por ahí otra mano que quería intervenir? Bueno, entonces, Víctor, creo que damos por terminado el evento. Agradecer al representante de la academia el elogio que hizo al chile en nogada, ¿no? O sea, como bien lo dice la doctora, ¿no? Los poblanos sin el chile en nogada no somos nada. Entonces, pues muchísimas gracias por ese elogio, ¿eh? Estoy segura que tienen mucha curiosidad los que vienen de afuera, también los estudiantes, de ver la oferta gastronómica importantísima que hay en esta ciudad. Pero créanme que lo mejor en este momento está aquí en la Plaza de la Liberación. En serio, hay unas cosas deliciosas. Por cierto, ayer me acerqué por fin a las cocineras de Puebla. No se las pueden perder. No se vayan a enojar los de Michoacán y de otros lugares, pero no se pueden perder ir a comer los moles que hay ahorita de las cocineras de Puebla. Ayer fuimos todo el grupo de los españoles. Uno de los profesores que había por aquí nos dijo: ir a Puebla y tomaros los tamales esos unos tamales maravillosos con frijoles y demás, y luego los moles, que los moles estaban de morirse.
Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que ya eso, lo de Puebla, pues sí, yo lo recomiendo, claro. Lo que siento es no estar en Madrid y recomendarlo por la radio para que vaya todo Madrid y se los tome, porque eso sería lo ideal, vamos. Perfecto, pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes a este diálogo México-España. Sobre todo agradecemos mucho al doctor Juan Ángel Vela del Campo, integrante de la Real Academia de Gastronomía de España, y al doctor José Iturriaga de la Fuente, vicepresidente de este conservatorio. Para finalizar, les pedimos por favor que les demos un fuerte aplauso a nuestros panelistas.